perfectamente lo que es este discurso, el discurso de la ópera. El primer discurso del arte moderno, el primer discurso que inventa el hombre para navegar la modernidad. Estamos a finales del Renacimiento, estamos en Florencia, es la Camerata Florentina que se reúne en la casa de Giovanni de Bardi, y este es un fenómeno muy curioso porque es uno de los casos en la historia, creo que hay muy pocos en la historia del arte, donde se reúne un conjunto de especialistas, de pensadores, de filósofos, de científicos, de músicos, de guerreros, de burgueses, de hombres dueños de pequeñas empresas, de militares y de hombres de Estado, y se reúnen para discutir y para conversar cómo ellos se imaginan la música en la representación que se hacía en los tiempos de la Grecia clásica. El Renacimiento, y estamos al finales del Renacimiento, cuando esto está ocurriendo en el año de 1573 en Florencia, trae, la idea es que trae la escultura, la pintura, la arquitectura, la literatura. Ya se conocen los filósofos de la época griega, del periodo griego, y han sido traducidos a las lenguas vulgares, a las lenguas modernas. Entonces, en ese renacer, que es el concepto del renacimiento, del renacer de Grecia, faltaba la música, y estos señores se reúnen para ver cómo logran que esta música pueda existir. Y buscando la música de los griegos, la manera en que los griegos hacían la música, ellos van a terminar creando un nuevo género musical, que es el primer género importante y que todavía está vigente y vivo, que le va a dar expresión a la necesidad de ese hombre moderno. Yo les estaba diciendo, les compartí esta imagen, porque en esta imagen observamos que lo que hay es un espejo en el escenario. Y lo que estamos viendo en ese espejo es a la gente que está asistiendo al teatro en ese momento. Y vemos la imagen del maestro Jordi Savall justo cuando va a bajar. Yo quise poner esta imagen porque esta imagen es perfecta. Lo que quiere la ópera, lo que querían los señores de la Camerata Fiorentina en el momento que se reúnen, cuando ellos están buscando la expresión de la música griega, lo que van a conseguir es la expresión del discurso, de las pasiones del hombre. En el ámbito de la música académica, entonces existía la música sacra, y la música sacra tiene un lugar que es la iglesia católica principalmente, y en esta iglesia católica muy, muy poderosa y gran productora de arte, la música ocupa un espacio fundamental. En esos años se está dando dentro de la misma iglesia una profunda discusión porque esta música se está haciendo muy poco comprensible como discurso. Es más bien una música de atmósfera. Es una música donde la gente entra a la iglesia y con esos vitrales, en esos espacios inmensos, se sumerge en la fe. En realidad, esa música es perfecta para la fe y no es necesario que sea comprendida. Cuando algunos teóricos de la iglesia decían que había que hacer entender la música para contar el evangelio y para recordar los mensajes bíblicos y los mensajes de la iglesia, que seguramente tenían razón, querían hacer propaganda, proselitismo, pero en el fondo esa textura musical que se produce con esos coros, con esas voces que cantan todas al mismo tiempo, y que no permiten que se entienda, es justamente a lo que se va a oponer el nuevo género musical que van a hacer allí. Este nuevo género musical necesita la comprensión de lo que se dice, y por eso está la famosísima frase de Monteverdi: prima la parole, dopo la música. Primero la palabra y después la música. Nos está diciendo con este manifiesto que lo que se necesita es que se entienda qué es lo que están diciendo esos actores, cantantes que están en ese escenario para movilizar, para mover, para estremecer, para hacer pensar, para hacer reaccionar a quien está reunido allí con ellos. En las cartas que existen de esa... Bueno, primero vamos a lo anterior. Primero Florencia. Aquí estamos viendo una imagen del famosísimo Ponte Vecchio. Ahí estamos ubicados en esa ciudad que en ese momento era un pequeño estado. Italia es una gran ambición que se termina de concretar con la creación del Reino de Italia en el año de 1860. Antes de eso, Italia existe como concepto cultural, pero no existe como nación política.
Lo que hay en el territorio que nosotros conocemos como Italia, lo que había en ese momento, eran pequeños reinos, pequeños ducados. Estaba el papado, que era un estado poderoso que ocupaba un gran pedazo de esa geografía. Al sur eran tierras ocupadas por la corona española, que tuvo muchos años de poder allí, Nápoles, Sicilia y parte del sur de la misma bota, y en el norte estaban los Austrias con gran influencia, en algunos momentos inclusive mandando como emperadores, si se quiere, pero con arreglos con los pequeños ducados y los señoríos que existían. Pero por otro lado estaban también las repúblicas, como la República Veneciana, y esa característica tan particular cuando se están conformando los estados modernos y esa imposibilidad de que Italia asuma el estado moderno. Recordemos que ya Francia existe, que ya existe España, que Inglaterra en su diatriba con Escocia y Gales tiene el dominio de las Islas Británicas, y más allá, puesto que ya ha comenzado España su colonización de América. En cambio, en Italia no se puede dar ese concepto de modernidad en un conjunto unificado, sino que esa modernidad es una unidad fragmentada. Y quizás esta misma unidad fragmentada tiene que ver con este discurso, porque cuando tenemos a esa música sacra académica que depende y que es un manifiesto de la Iglesia, tiene que surgir otra cosa al lado. Y esa otra cosa se atreven a hacerla los florentinos cuando después de este laboratorio de años de discusión se van a la práctica y crean el recitativo, y con el recitativo y con esa manera de que se entienda lo que se está diciendo en esa tierra generosa de música, de música antigua de muchas maneras, pero sobre todo de las otras artes, la pintura, y donde en la pintura vemos que se están atreviendo a ir más allá de los cánones que establece la Iglesia, recordando y trayendo el universo grecorromano a esos lienzos, ofreciéndole al hombre de ese momento una nueva visión del mundo, una nueva visión del mundo total y absoluta, que conmueve y que va a llevar a que entonces en la Camerata Fiorentina se sumen estos talentos y creen ese recitativo. Con ese recitativo va a ocurrir, aquí estamos ya en Mantova, antes les estaba mostrando el David de Miguel Ángel, que es un poco también esa imagen de la construcción al estilo griego, al estilo de la antigüedad. Y en esta ciudad de Mantova, pasamos entonces de Florencia a Mantova, se va a dar la creación de esta ópera del Orfeo de Monteverdi. En Florencia vamos a tener que se va a tomar un mismo texto, que es el texto de las Metamorfosis de Ovidio, donde habla del Orfeo, del mito de Orfeo. Y esta va a ser el alimento de las primeras óperas. Tenemos la Eurídice de Peri, que justamente va a ser considerada la primera gran ópera, y en esa gran ópera se está contando ese relato mitológico maravilloso del hombre que se llama Orfeo, que es hijo de un semidios y que tiene un talento único con su voz. Cuando canta y toca su lira, es capaz de encantar a todos, todo el mundo se fascina, pero no solamente a los seres humanos, sino que es capaz de cambiar el curso de los ríos, es capaz de alterar a los dioses, es capaz de hacer algo que el hombre no sabía hacer, y es que con la música que es capaz de hacer Orfeo, ese mito se retoma en esta Florencia de finales del Renacimiento, y va a ser la carne, va a ser el relleno para la creación de la primera ópera. Las primeras óperas de otros autores se basan en el Orfeo de Monteverdi y en otros mitos. Perdón, se basan en el Orfeo, en el mito de Orfeo, y Monteverdi lo va a retomar. Y en Mantua, en el año de 1607, se va a llevar a cabo algo que se describe de una manera fabulosa. En el Palazzo Ducale se va a celebrar en el mes de febrero, en los carnavales, la presentación de este nuevo género. Y quedan testimonios escritos muy interesantes de los asistentes, donde dicen cosas como esta: caramba, qué cosa tan extraña ir a ver una obra de teatro y resulta que los actores no hablan, sino que cantan.
Y ese cantar es ese cantar que se entiende, que se comprende perfectamente, porque lo que se quiere es que haya entendimiento, que haya conexión entre lo que están diciendo los actores y lo que está recibiendo el público con ese vehículo y esa dimensión maravillosa que es la música. Aquí vemos al duque de Mantua, quien es el patrono de Monteverdi para la producción de esta primera obra. Este es el Palazzo Ducale, donde se lleva a cabo la primera representación en esa noche del 24 de febrero del año de 1607. Y hay una conmoción muy particular que lleva a que el señor duque tome una resolución. Después de las primeras presentaciones, hay un eco que se hace en el ambiente y él decide montar la ópera otra vez, esa misma producción en su mismo palacio el mes de marzo. Y va a violar la norma eclesiástica que permitía hacer este tipo de eventos, como lo es la ópera y como eran las mascaradas, como eran los intermexos, que son los movimientos musicales con danza y teatro y texto que anteceden a la ópera, y eso se hacía en carnaval. Pero el duque va más allá y usa su poder y él decide, porque él es un gran señor y es un hombre poderoso, que se vuelve a montar la ópera en marzo. Y en ese montar la ópera de marzo, en ese gesto, es donde está ese gran paso que se da en ese momento. Yo quiero invitar a que nuestra querida, estamos a que Anelia se vaya preparando porque nos va a cantar algo ahorita. Les estoy mostrando la primera página de lo que fue ese libreto inicial del Orfeo, que se llamaba entonces Fábula en Música. El término ópera va a ser un término que se va a acuñar mucho más tarde, en el año de 1650. Pero estas primeras manifestaciones se llamaban drama en música, fábula en música, no se tenía muy claro qué nombre darle. Aquí está un retrato del mismo Monteverdi, y bueno, y aquí nos pongo el pedacito, ya lo anuncio, la soprano Arnelia Hernández nos va a cantar a capela en un breve segmento, muy breve segmento de la ópera El Orfeo de Claudio Monteverdi. Non dirò qual sia nel tuo gioire Orfeo la gioia mia, che non a me quel cuore, ma te costassi in compagnia d'amore. Chiedilo dunque a lui, s'intendere parole, quanto lieto gioisca e quanto t'ami. Gracias, Anelia, qué belleza. Eso que Anelia nos acaba de compartir, ese pequeño segmento de cuando entra Eurídice, ¿no es cierto, Anelia? Así es la primera intervención de Eurídice en la ópera y acá es el momento del matrimonio entre Orfeo y ella. Acá Orfeo le va a dedicar la declaración de amor más hermosa y aquí ella le dice a Orfeo, no puedo decirte cuán feliz soy, mi corazón ya no está conmigo, sino que lo tienes tú junto a amor. Es la entrega total, el enamoramiento total. Qué bueno. Fíjense, amigos, yo les voy a contar muy brevemente de qué se trata el Orfeo de Monteverdi, que está basado, por supuesto, en el mito griego. Orfeo se enamora de Eurídice y se casan, y a esa boda asiste todos los pastores, todos los amigos de ellos, en el tiempo que están allí. Y en esa representación, en esa celebración, se va a llevar a cabo un paseo de Eurídice por el campo, y una serpiente la va a morder y ella se va a morir. Yo estoy haciendo una versión verdaderamente muy reducida, muy esquemática de ese hermoso mito. Perdónenme los que lo conocen y sienten que lo estoy destruyendo, pero para los efectos de lo que nos interesa narrar, creo que es correcto que lo plantee un poco en estos términos. Ocurre entonces la celebración de la boda, hay danzas, hay celebración de los pastores, de los amigos, hay brindis, etc. Y en esa celebración justo Eurídice va a morir por la picadura de una serpiente.
En la ópera de Orfeo hay un prólogo donde se presenta la música. ¿Por qué? Porque la música es el arte, es el arte que caracteriza y con el cual tiene mucho sentido lo que significa ser Orfeo. Y es una presentación, cuando uno la ve en los videos que hay en YouTube, hay varias muestras maravillosas, que a uno le parecen a los ojos nuestros poco dinámica, porque bueno, la ópera ha evolucionado, el teatro ha evolucionado, pero para esa época, para ese momento, era una revolución total observar cómo se presentaban estos artistas de esta manera que era completamente nueva para la gente. En esta circunstancia es muy interesante ver que el momento en que ocurre la muerte de Eurídice y le anuncian a Orfeo, hay un cambio muy radical en el ritmo de lo que había sido hasta ese momento la ópera. Allí había habido una música serena, había habido alegría, y de pronto nos vamos a meter por unos pasajes de muchísimo sufrimiento y dolor, cuando Orfeo toma la decisión de que él va a bajar al inframundo a buscar a Eurídice, porque sin ella no puede vivir. Y él va a invocar a los dioses y Amor se le va a presentar y le va a permitir que él haga eso, y él baja con su lira al inframundo, y en esa bajar al inframundo y con su lira él va a cantar y va a lograr poder pasar el río del Estigio en la barca de Caronte, el fascina a Caronte. Después que cruza está el perro, el cancerbero, perdón, que está allí para impedir que se siga transitando por ese territorio que es el territorio de los muertos, y por lo tanto no lo puede transitar un ser vivo, y él seduce igualmente a las fieras, a las furias, a las bestias, y va a encontrarse con el mismo dios de la muerte y con Proserpina, su esposa, y les va a cantar y los va a convencer, y ellos les van a devolver a Eurídice, van a tomar la decisión de darle vida a Eurídice con una condición, de que él tiene que volver al mundo de los vivos sin volver a verla a ella, es decir, van a ir caminando, pero no la puede ver, le puede hablar, pero no la puede ver. Eurídice, en su gran confusión, que no entiende qué le está pasando, y él va rápidamente, casi que alándola, llevándola para que puedan subir y puedan llegar al mundo, y ella comienza a discutir con él, a decirle que no entiende qué es lo que está pasando, por qué esa manera por qué no se detiene, por qué no la mira, por qué no la besa, por qué no le habla. Y él le dice que no, que tienen que apurarse, que él sí la quiere, pero que tienen que ir, y ella duda de que él la quiera, de que no entiende nada. Y en un momento él se hastía, se cansa y no soporta esa presión, y justo cuando estaban por llegar al mundo de los vivos, faltaba un paso, y él cree que ya llegó, voltea, y ella se muere, y por supuesto no vuelve a resucitar. Eso es una manera muy reducida de contarles esto, que es mucho más bello, contado por Ovidio, y leerlo produce muchísimo más placer. Esa es la versión del Orfeo de Monteverdi. Hay versiones posteriores que a lo largo de la historia va a volver muchos autores vuelven a esta ópera y van a haber cambios, vuelve a aparecer el dios del amor, por ejemplo en la famosísima versión de Gluck, y va a permitir, en una de las dos versiones de Gluck, y va a permitir que Eurídice reviva y que haya un final feliz, un final un poco más parecido a Disneylandia. Pero en el mito no hay un final feliz. En el mito muere de nuevo Eurídice, y Orfeo no lo va a soportar, se va a tratar de quitar la vida, va a maldecir y va a terminar muy mal y va a tener una deriva sumamente trágica. Lo importante aquí es que, en efecto, la Camerata Florentina logra rescatar una historia, un mito de los griegos, y logra establecer un modo de montar eso que se convierte en un nuevo género musical que está vivo hasta nuestros días. ¿Y por qué se puede dar esto? Esto se puede dar, queridos amigos, porque nosotros estamos asistiendo en ese año de 1607 y en los años precedentes, estamos asistiendo a grandes revoluciones que se están dando en el mundo. Ya el hombre le ha dado la vuelta al mundo. Ya las tesis copernicanas
han sido verificadas. Existe la imprenta y se multiplica la impresión de los libros, y el pensamiento filosófico del Renacimiento es un pensamiento altamente político, con un contenido político muy, muy importante. Es la configuración de los nuevos estados, la configuración de un nuevo universo, por un lado, y por otro lado, vamos a tener allí un elemento muy interesante, que es el humanismo y la vuelta a la naturaleza. Ese es un discurso que va contracorriente contra lo que ha sido el discurso dominante hasta el momento, que era el discurso religioso. Y en ese descubrir de ese hombre que quiere descubrir lo que le pasa, tiene perfectamente cabida algo que se llama ahora ópera, donde no se va a hablar solamente de los dioses, no se va a hablar de la vida de los santos, no se va a hablar de la vida de Jesús. Ese no es el objeto de la ópera. El objeto de la ópera es lo que les acabo de contar, el sentimiento desbordado de un hombre que se siente muy desafortunado porque acaba una serpiente de picar a su amada. Y él decide usar su poder, el poder que tiene artístico, para dominar a las fieras del infierno y lograr tratar de rescatarla. Ahí vemos cómo es un discurso que no tiene nada que ver con lo que ha sido hasta el momento el discurso de la música académica de alabanzas al creador. A partir de allí se da un antes y un después. Y fíjense, a ese evento del 24 de febrero de 1607 en el Palacio Ducale de Mantua va a asistir un representante importante de la Iglesia, y él va a escribirle inmediatamente al Papa lo que él presenció. Y palabras más, palabras menos, le dice al Papa: hemos visto algo verdaderamente maravilloso que nos tiene muy conmovido, y esto lo tenemos que llevar a Roma y lo tenemos que multiplicar, y debemos usarlo para beneficio de la Santa Iglesia. Y así se va a dar que comienza la ópera a crecer, comienzan los compositores a transitar, y en el caso de Monteverdi específicamente de Mantua, va a saltar para Venecia, la República Veneciana, que es un espacio de gran libertad, de muchísima libertad, y es un espacio de la burguesía. Y allí, en muy poco tiempo, los historiadores se quedan sorprendidos, porque ya en el año de 1637 se inaugura el primer teatro de la ópera público en Venecia, el Teatro de San Casiano. Ese teatro, por cierto, ahorita existe un proyecto para reconstruirlo. Y es muy interesante que en nuestros días haya tanto interés por esto y hayan fundaciones en varias partes del mundo recabando fondos para hacer esto. Pero ¿por qué tanto interés? Porque no deja de sorprender la naturaleza de este género, que sigue produciendo hoy en día placer a multitudes en todas las partes del planeta. Yo quisiera que ahora diéramos un salto, y así yo descanso un poquito, e invito a nuestro querido amigo Álvaro Carrillo, barítono, para que nos cante, y ya no estamos en el universo musical de Monteverdi, ni en el lenguaje de las primeras óperas, sino que ya estamos en Mozart y en las bodas de Fígaro, y nos cante un pedazo maravilloso de La Vendetta, que es la Vendetta, el aria La Vendetta de la ópera Las bodas de Fígaro. ¿Te parece, Álvaro? Seguro, Jaime, seguro. Vamos con eso. Saludos. La vendetta, oh la vendetta, è un piacer serbato ai saggi, è un piacer serbato ai saggi. L'obliar non te li oltraggi, l'obliar non te li oltraggi. Eva sexa e odor viltà, Eva sexa e odor viltà, e odor viltà. Con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio,
Si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe. Il fatto è serio, il fatto è serio. Ma crede che si farà, Seduto il codice dove si volgere, seduto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Seduto il codice dove si volgere, seduto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Qualche garbuglio si troverà, Tutta Siviglia conosce Bartolo, il birbo Figaro, vinto sarà. Tutta Siviglia conosce Bartolo, il birbo Figaro, vinto sarà il birbo Figaro, vinto sarà il birbo Figaro, vinto sarà, vinto sarà, vinto sarà, vinto sarà. Gracias, querido Álvaro, qué maravilla. Saltamos, por supuesto, de siglo, saltamos de estilo, pero lo quisimos hacer así a propósito, porque esto es un paneo, esto es un gran paseo. Vimos ya un poco cómo se origina la ópera, el por qué se origina la ópera, cuál es la trascendencia que tiene este género y cómo va a tener un impacto inmediatamente en las ciudades. Y este impacto en las ciudades lo vamos a ver con una marca muy, muy interesante, que es la marca arquitectónica. En estas ciudades del mundo, inmediatamente comienzan a aparecer los teatros, y estos teatros, aquí vemos una imagen del Teatro San Carlo de Nápoles. Estos teatros van a ser inmediatamente emblemas de las ciudades. Fíjense ustedes, si piensen por un momento, cuáles ciudades tienen teatros emblemáticos, y por supuesto todos nos vamos a acordar de la Ópera de Sydney, que es una construcción de los años 60. En este momento se están construyendo varios teatros de ópera en diversas ciudades del mundo, y muchos de ellos en el Medio Oriente, y son teatros fantásticos con todos los recursos técnicos que uno no puede siquiera sospechar. Aquí tenemos una imagen del teatro más emblemático del mundo, que es el Teatro alla Scala de Milano, en la región de Lombardía, tristemente la región que está siendo en este momento tan tremendamente abatida por la pandemia. Y todas las ciudades comienzan ya en ya en Venecia en algún momento llegan a ver hasta 4 teatros de ópera funcionando en simultáneo en el siglo XVII. Eso es un dato sumamente interesante. Y son edificaciones que van asumiendo el concepto de lo que es la ópera hasta que llega el momento maravilloso en que Wagner inventa el foso, que para nosotros hoy en día es como casi inconcebible un teatro de ópera sin foso, pero durante muchos siglos no existía el foso en los teatros, y durante muchos siglos tampoco se favorecía, como lo conocemos hoy en día, desde el siglo XIX, ese elemento de iluminación que hace que sea el escenario lo que esté iluminado al momento de nosotros presentar una producción. Aquí vemos el famosísimo Palais Garnier de la Ópera de París, un emblema arquitectónico maravilloso del siglo XVIII. Aquí tenemos el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, y en los 5 continentes vamos a ver que se van a ir posicionando grandes teatros de ópera cuya arquitectura llega a competir y a ser en algún momento inclusive más opulenta y más atractiva como referencia que las mismas catedrales. Aquí vemos una imagen del Teatro Guzmán Blanco, dice allí, que es el Teatro Municipal de Caracas,
Este es un teatro construido en el año de 1881 y en esta fotografía podemos observar el foyer de la entrada que fue derribado cuando se hicieron las torres del Centro Simón Bolívar, las Torres del Silencio. Pero no sufrió propiamente la sala. Se le amputó, cosa que a mí me parece una aberración, ese pedazo que estamos viendo, que es esa especie de herradura adicional, donde están justamente las columnatas, y ese teatro, en el momento que se construye en un país que está saliendo de la guerra federal, que antes tuvo la guerra espantosa de la independencia, que significó tantas pérdidas de vida y la incapacidad del país de autosustentarse, y fue una guerra muy cruenta, eso normalmente no lo cuenta la historia. Bueno, curiosamente, cuando Guzmán Blanco le hace esa primera intervención arquitectónica a Caracas, en 1881 crea este teatro. Este va a ser el teatro de ópera más grande de toda América, desde la Argentina hasta Canadá. Luego, por supuesto, se van a construir muchos otros teatros en todas las otras ciudades latinoamericanas, pero el primer teatro que tuvo una dimensión de esta naturaleza fue el Teatro de la Ópera de Caracas, que en su momento se inauguró como Teatro Guzmán Blanco, ya ustedes saben el porqué. Aquí estamos viendo el Teatro Colón de Buenos Aires, un edificio espectacular que está así como lo vemos más o menos, está así, sigue estando así en nuestros días, y ese teatro es del año 1908, ya es bastante más reciente. Y aquí estamos viendo el Teatro Metropolitano de Nueva York, una mirada de frente de Metropolitan Opera House, que está en el Lincoln Center, y podemos inclusive apreciar las obras de Chagall y la maravillosa lámpara que está en el centro. A los lados están los dos grandes lienzos de Chagall, que son homenaje a la música. Y eso nos indica claramente la potencia que tiene este arte que nace a finales del Renacimiento, comienzo del Barroco, y que aún en el siglo XX y en el siglo XXI nos sigue conmoviendo y nos sigue diciendo cosas. Vamos a invitar de nuevo a Nelia a que nos cante algo que justamente se estrenó en el Teatro Metropolitano de Nueva York. No en este teatro el que estamos viendo desde el punto de vista arquitectónico, sino el que era en la versión anterior, que quedaba por Times Square. En 1917, si mi memoria no me falla, estoy abusando de mi memoria, se estrena allí el Tríptico de Puccini. Entre las tres óperas que se estrenan está Gianni Schicchi, que es una ópera bufa. Y en esta ópera bufa, Lauretta, el personaje más tierno de toda la ópera, le va a hacer un ruego al padre, a su papá, y el ruego es tal como viene, con el mio bambino caro. Le damos, querida Anelia. Seguro. Buona
Gracias, querida Amelia. Caramba, yo soy un pirata y dejé la lámina mientras tú cantabas, entonces no se te pudo ver a ti en todo el esplendor. Bueno, estamos aprendiendo a manejar esto del webinar. Yo les contaba antes, y voy a volver a compartir entonces la imagen, este poder maravilloso que va a tener la ópera y lo que va a representar la ópera, porque es muy curioso que uno puede comprender también la historia de la humanidad a partir de la ópera. Y ese fenómeno que nace en Florencia, que va a Mantua, que va a Venecia, que luego va a Roma, o que paralelamente va a Roma. En Roma tratan de hacer representaciones de la vida de los santos, etcétera, y eso no funciona, no tiene el éxito del público. Inmediatamente va a ir a las grandes metrópolis, va a ir a París, va a ir a Londres, va a ir a las ciudades, a Austria, por supuesto, a Viena, una corte importantísima, va a ir a las ciudades alemanas, y poco a poco estas ciudades van adoptando ese nuevo arte, que es un arte todavía italiano, pero a la medida que van pasando los años, ese arte se va a ir nacionalizando. Va a existir entonces la ópera francesa, que va a tener unos códigos y una gramática distinta a la ópera italiana, que además es la misma ópera italiana, va a ir evolucionando. No es que lo mismo que se hacía en 1607 se va a seguir haciendo en los años posteriores. Van a ver allí unas tendencias y unas apropiaciones que son muy importantes, que van a caracterizar cada periodo de la historia de la ópera. Pero les decía que se van a ir creando las óperas nacionales, la ópera francesa, la ópera alemana, la ópera inglesa. Inclusive está el fenómeno de español con la zarzuela, que no termina de ser ópera. Los españoles creo que no tenían conflicto en escuchar a la gente cantando en italiano, y en las cortes españolas no se privilegió la creación o la composición en la lengua española, sino en la misma lengua italiana. Creo que la barrera idiomática allí no era tan grande, entonces se mantuvo esto. Por supuesto que todas estas óperas nacionales son en las lenguas vulgares, en las lenguas autónomas de cada país, ya nada en latín. Ya eso no existe. El latín sigue siendo el lenguaje eclesiástico, y en la modernidad que está surgiendo, así como va a existir en 1607 la producción del Don Quijote, la primera gran novela de la modernidad, escrita por supuesto en castellano, esas gramáticas particulares van a tener su impronta. Estamos viendo allí la imagen del famosísimo Teatro de la Ópera de Sydney, una arquitectura de un danés de espléndida factura. No es así tanto la acústica siempre ha tenido problemas, pero la visión del edificio desde su exterior no deja de ser impresionante, y es el símbolo de Australia, no solamente de la ciudad de Sydney. Si uno ve eso, inmediatamente sabe que estamos en Australia. La ópera es un discurso complejo, es un discurso donde se manifiestan los sentimientos del ser humano, se manifiesta el amor, se manifiesta el desamor, se manifiestan los celos, se manifiesta el rencor, se manifiesta la joya, el goce, el disfrute, pero también se manifiesta la venganza. Escuchamos la vendetta, que ya nos las cantó Álvaro. Se manifiestan diferentísimos sentimientos y diferentísimas situaciones. Y va a ser un vehículo utilizado de múltiples maneras. La ópera, como todo arte, en su expresión va a ser objeto en alguna medida y en mucha, en realidad, de la censura, porque se mete con asuntos que los políticos o los dueños del poder en su momento no quieren que se meta el arte o que se meta la ópera. En Italia, en Francia, en Inglaterra, en todas partes va a ser objeto de censura, y en Italia en particular, en la época de Verdi, sobre todo, porque Verdi va a tener un propósito en la vida, además de componer sus 27 maravillosas óperas y su Requiem y otras obras. Él va a tener un propósito a lo largo de toda su carrera, que es apostar a la unificación de Italia, a la creación del Reino de Italia. Y esas producciones que hace Verdi ya tempranamente van a traer muchísimos problemas. En muchas representaciones de sus óperas en el día del estreno, en los grandes teatros, en Trieste, en Milán, en Bolonia, etcétera, en Venecia, en Nápoles, pero sobre todo en el norte del país, van a haber problemas con la censura austríaca. Y esta censura
va a revisar esos libretos, va a estar muy atenta a que no se deslice nada que pueda cuestionar al poder al poder opresor que está en ese momento dominando. Sin embargo, la censura no logra entender que la dimensión de la música y la dimensión de la voz humana hecha música tiene unos matices que se le escapaban a los censores y se van a producir en estos estrenos de los teatros fenómenos maravillosos, como que de pronto el público se levanta y se ha aprendido en apenas un momento lo que acaban de oír y obligan a que se vuelva a representar, y entran los militares con sables en la mano a tratar de tranquilizar a la gente, porque lo que era un evento como por ejemplo en la ópera de Nabucodonosor, que se supone está pasando en el antiguo Egipto, la gente en Italia cuando lo está viendo lo entiende como un llamado a levantarse contra el opresor. Eso es fantástico y eso nos dice el poder inmenso de este arte, que es un arte que lo pretende todo. No hay una producción artística que ha intentado el hombre que supere la ambición, quizás hasta desmedida, de la ópera. Esa ambición de tener la poesía, la música, la palabra hecha música, con la actuación, con la escenografía, con el vestuario, con los efectos lumínicos, con la danza, con las coreografías. Todo ese conjunto termina siendo de cierta manera la suma de todas las artes. Está la pintura cuando tenemos escenografía, está la danza porque hay danza precisamente, hay coreografía, está la música, está la palabra que es poesía o literatura, y allí están los contenidos filosóficos, allí están todos estos elementos que el hombre lleva en todo lo que produce. Y aquí están los mensajes. Hay mensajes directos que tienen un objetivo y hay mensajes indirectos que son, si se quiere, subliminales, que igualmente le llegan a la gente. Creo que nos toca escuchar ahora a Álvaro Carrillo, que nos va a regalar Vecchia Zimarra, de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. ¿Te parece, Álvaro? Seguro, Jaime. Aquí sí te voy a dar a ti, no me voy a cometer el error que cometí antes de no darte la pantalla. Gracias. Vecchia Zimarra, senti, io resto al pianto a scendere il sacro monte Ordevi. Le mie grazie ricevi, mai non curvasti l'ogoro dorso ai ricchi e dai potenti, passar nelle tue tasche come in antri tranquilli, filosofi e poeti. Ora che i giorni lieti foggi, ti dico addio, fedele amico mio. Addio, addio. Muchísimas gracias, Álvaro. Qué amable de tu parte habernos acompañado junto con Anelia. Nos quedan muy pocos minutos. Yo quería simplemente señalar que hemos podido apreciar diferentes maneras, diferentes momentos de la ópera, diferentes sentimientos. Aquí vemos a un hombre triste, a un filósofo que se está despidiendo de su abrigo, que lo tiene que empeñar
para tratar de ayudar a Mimi que se está muriendo, para poder ayudarse entre ellos, entre los amigos, la solidaridad. Y precisamente Puccini pasó mucho trabajo, al final de su vida fue un hombre muy rico, pero él llegó a pasar muchísimo trabajo y a él le tocó empeñar el abrigo y sin duda, seguramente esa imagen del abrigo la está sacando él de su propia biografía. Queridos amigos, les quiero mostrar aquí un teatro que para nosotros todos es muy importante, que es el Teatro Teresa Carreño, que también es un símbolo arquitectónico de la ciudad, una aspiración que sigue allí pendiente para muchos de nosotros los que amamos las artes escénicas, porque quisiéramos que ese teatro estuviera vivo y pleno, ofreciendo producciones como lo hizo antaño y llegándole a muchísimas más gente. Para mí es una alegría que estén ustedes escuchándonos y que hayamos tenido la suerte de tener a Nelia y a Álvaro en este panorama tan rápido y quizás tan apresurado por el mundo de la ópera y por el nacimiento, por ese momento inicial de este discurso pleno. Quiero invitar para culminar, aquí vemos una imagen del Teatro Mariinsky, el Teatro Mariinsky II de San Petersburgo, inaugurado hace escasos 10 años. Y es uno de los teatros que goza de más tecnología en el mundo. Fue un momento fundamental, porque también existe, por supuesto, la ópera rusa, y una ópera con muchísimas producciones y muy poderosa. Quiero, para cerrar, invitar a Nelia y a Álvaro a que canten el dueto La ci daran la mano, de la famosísima ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. La ci darem la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiam ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cor, felice versarei, ma può burlarmi ancora, può burlarmi ancora. Vieni, mio bel diletto. Mi fa pietà, masetto. Io t'agli tua sorte. Essa non son più forte, non son più forte, non son più forte. Vieni, vieni, la ci darem la mano. Vorrei e non vorrei. La mi dirai di sì. Mi trema un poco il cor. Partiam ben mio da qui. Può burlarmi ancora. Vieni, mio bel diletto. Io cambierò tua sorte. Non son più forte, non son più forte. Andiam, andiam. Andiam, andiam, mio bene, a ristorar le pene d'un innocente amor. Andiam, andiam, mio bene, a ristorar le pene d'un innocente amor. Andiam, 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 mio bene, andiam, le pene a ristorar d'un innocente amor. Bravi,
Bravi, qué maravillosa manera de terminar. Quiero agradecerles a Nelia Hernández y a Álvaro Carrillo, que en estos días supuestamente iban a estar compitiendo en Sao Paulo, ¿no es cierto? Pero se nos atravesó la pandemia, nos paró la vida. Pero aquí seguimos y aquí seguiremos. Le quiero agradecer a los amigos del Centro de Estudio en Línea de la UCAP, a Marisabel y a Ernesto por su colaboración, al equipo de la Dirección General de Comunicaciones de la Universidad y a las autoridades por tener esta iniciativa y poder poner contenidos de la UCAP y contenidos de los especialistas de esta casa de estudio a la orden de todo el que quiera meterse por internet. Los esperamos en una próxima que estaremos anunciando y ha sido un placer. Gracias, Abdelia. Gracias, Álvaro. Chao, hasta pronto.